Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que me escuchan por esta plataforma de YouTube. Primeramente, le damos gloria al eterno Dios, a Adonai Elohim, por su amor, su bondad y su infinita misericordia, porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, el dador de la vida, quien murió en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigame bien, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La justificación, la cual mencioné, es el acto mediante el cual Dios nos declara libre de toda culpa. Óigame bien, de toda culpa nos declara libre por medio en la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Les habla León Vilcán del canal Defensa de Fe Cristiana y sean todos bienvenidos. Esperando que este canal sea de mucha bendición para su vida. Si quieren entender más la justificación, vean un video que tengo acerca de la doctrina de la justificación y les será de mucha edificación para entender su salvación. Amén. En el día de hoy traemos una poderosa palabra que le abrirá el entendimiento a muchos, oigan bien, a muchos, para que sean edificados en gran manera con este pan de vida. Y asimismo me encomiendo al eterno Dios, Adonai, para que a través de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, nos ayude a poder exponer su palabra en el día de hoy, que sea de mucha bendición para su vida espiritual. Amén. Y de inmediato vamos a la Escritura, al libro de Éfesos, capítulo 2, versículo 20, y la leemos con toda reverencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estoy leyendo el 21. Voy a leer el 22 también, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Sea la palabra de Dios bendita. El apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los Efesios, un hombre que dio su vida por la causa del Evangelio, donde él no escatimaba su vida, sino de poder cumplir su ministerio apostólico. Hace una especie de exhortación y les dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En este versículo leído, y haciendo una buena observación, dice edificado sobre el fundamento, es decir, edificado sobre el fundamento. O sea, yo tengo que edificarme sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y nace una pregunta en este corte del versículo: ¿cuál era ese fundamento? Para así poderme edificar. Las Escrituras nos dan la clara respuesta. Y está en 1 Corintios capítulo 3, a la altura del versículo 11. Nos habla la Escritura: porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Aleluya. Ese es el fundamento en el cual reposaba la iglesia primitiva, la que se encuentra desde el libro de los Hechos, donde nace en Jerusalén, con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, a los discípulos. Primeramente, lo pueden leer en Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Y comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo, extendiéndose a otras ciudades por las persecuciones que hubo más adelante. Y sobre la piedra angular, es la piedra fundamental que constituía el ángulo exterior de un edificio, la cual se encuentra situada en el ángulo donde se encuentran dos muros, o sea, un ángulo donde se encuentran dos muros, manteniéndolos unidos. Cuando usted vea, ese es el ángulo y aquí estaba la piedra angular. El apóstol dice que Cristo es esa piedra, la que da forma, estabilidad y dirección a toda la iglesia. Hoy día debe cada iglesia cristiana estar edificada sobre ese fundamento que predicaron y enseñaron los apóstoles, ya que ellos recibieron la doctrina directamente de Cristo y del Espíritu Eterno. Es la misma enseñanza que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42,
la doctrina apostólica y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos fueron los primeros en anunciar el evangelio y establecer las verdades sobre las cuales se edifica la iglesia. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3:10 hace una pequeña advertencia. Si alguien edifica sobre el fundamento ya establecido. Y la Escritura nos habla así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. El apóstol Pablo da una advertencia muy clara, ya que él puso la base, en otra palabra, el fundamento de la fe cristiana, que es Jesucristo, advirtiendo a otros que edifiquen sobre esa base con cuidado, ya que cada uno será probado por el juicio de Dios. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cualquier iglesia que no tenga este fundamento, el cual es Cristo, no es cristiana. No tiene a Cristo como cabeza de la iglesia y por consiguiente está apartada de las verdades bíblicas. En estos últimos tiempos que estamos viviendo de la era cristiana, vemos ciertas iglesias que se apartaron del fundamento y pusieron otro fundamento extra. Por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que dice profesar a Cristo, pero en realidad ha puesto otro fundamento. ¿En qué sentido lo digo? Ya que han endiosado a María, la que era madre de Jesús, le oran, le hacen rezo, le hacen peticiones, han hecho una imagen de ella y la sacan en procesiones y la gente la besa y se inclinan a esa imagen, como si fuera una diosa. Y más aún, hasta inventaron un rosario manipulando versículos bíblicos. Y todo esto es parte de una herejía que han llevado a muchos fieles de esa iglesia a la falta de conocimiento bíblico. En el libro de Apocalipsis nos revela la Biblia que el apóstol Juan se inclinó al ángel que le mostraba las cosas. Capítulo 22, a la altura del versículo 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Oiga lo que le manda a decir el ángel, adora a Dios. Si nos damos cuenta, el ángel no permitió adoración, porque al único que hay que adorar es a Dios, Adonai Elohim, el único Dios verdadero. Amén. Sea bendito su nombre. Cuando usted se inclina a una imagen, le prende velas, las besa, le hace rezo, peticiones, usted se convierte en un idólatra. La idolatría es la adoración o veneración excesiva de algo o alguien que no sea Dios, y es un grave pecado. Inclusive le han puesto diferentes nombres, la guadalupana, la Virgen de Salete, Fátima, entre otros. Ellos tienen más fe en estas imágenes que en el propio Jesús, además de oraciones que le hacen al arcángel Miguel. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Jesús nunca dijo, y a mi madre también el día que ella muera, hagan una estatua y pídanle a ella. Eso se lo inventó el hombre, para llevar a muchos al error doctrinal y a la idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el que recibe toda adoración, alabanza y gloria. Sea bendito su nombre, Adonai Elohim. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. María María no llevará a nadie a la presencia de Dios. María no salva a nadie. Si nos damos cuenta, la iglesia primitiva no hacía nada de lo que la iglesia católica hace para rendirle culto a María.
Solo hay que comenzar a leer el libro de los Hechos en adelante y vemos cómo los apóstoles predicaron de Cristo solamente. Por ejemplo, después del derramamiento del Espíritu Santo, donde Pedro predicó su primer sermón con las llaves del reino y se convirtieron como 3,000 personas, lo pueden leer en el capítulo 2, versículos de 14 a 47. Solo voy a leer los versículos 36 y 38 por el tiempo. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. También en otro pasaje de la Escritura encontramos al apóstol Pablo exponiendo el fundamento. Hechos capítulo 18, a la lectura del versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, dice, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos y amigos, este es el mensaje de los apóstoles: exponer por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día con poder y gloria. Amén. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También encontramos otro discípulo de Cristo llamado Apolo en el capítulo 18, versículo 24 del libro de los Hechos, que era varón elocuente y poderoso en la Escritura. La Escritura dice en el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándole por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No había otro mensaje. Era un solo mensaje contundente al pueblo de Israel primero. Y después pasó a los gentiles por medio del apóstol Pablo, llamado el apóstol de los gentiles. Ya que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no en el de María, ni la guadalupana, ni la Virgen de Salete, sino a los que creen en el nombre de Jesucristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Este versículo que hemos leído se encuentra en el prólogo del Evangelio de Juan, que presenta a Jesús como el Logos, la palabra de Dios que se hizo carne. La frase "a lo suyo vino" se refiere a que Jesús llegó a su propio pueblo, los judíos, quienes esperaban la llegada del Mesías prometido. Sin embargo, los suyos se refiere a aquellos que, a pesar de ser parte de su comunidad, no lo reconocieron ni aceptaron su mensaje. Sabemos que muchos judíos, desde los inicios de la iglesia primitiva hasta nuestros días, han aceptado a Jesús, pero la mayoría del pueblo judío no lo ha aceptado. También la iglesia católica bautiza infantes. Déjeme decirle que la Escritura no muestra ningún versículo que la iglesia primitiva bautizaba infantes, ya que el bautismo es un testimonio público de que usted ha recibido a Cristo y va a seguir sus pasos. Por ejemplo, Cristo fue bautizado en una edad que no era un infante, o sea, una persona adulta. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También en el día del Pentecostés podemos leer que se bautizaban personas adultas. Hechos capítulo 2, versículos 37, 38 y 41. Solo voy a leer el 41 por el tiempo. Así que los que recibieron la palabra, óigame bien, así que los que recibieron la palabra, ¿quiénes recibieron la palabra? Los infantes, que no hablan ni entienden, ni conocen el bien y el mal, y no pueden tomar decisiones. Vuelvo a leer. Así que los que recibieron su palabra en el primer discurso de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otro versículo de los cristianos recién convertidos en Samaria dice así:
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 8, versículo 12. Eso pasó en Samaria. Cuando Felipe predicó a Cristo en Samaria, demostró el poder milagroso de Dios con señales de sanidades y maravillas. Había una multitud de hombres y mujeres presentes. Podemos leer que cuando creyeron a Felipe, se bautizaron hombres y mujeres. Si nos damos cuenta, en estos versículos leídos, eran hombres y mujeres que eran bautizados. Personas que podían tomar decisión. O sea, decisiones. No se menciona a ningún infante, los cuales no pueden tomar decisiones ninguna. Y si sigo mencionando de los errores de la Iglesia Católica, nos llevaría más de una hora. Por ejemplo, acerca de la infalibilidad papal, acerca de las indulgencias que la Iglesia medieval empezó a vender, prometiendo reducción de tiempo en el purgatorio a cambio de dinero, donde se volvió un negocio. Además, no existe el purgatorio. La Biblia no lo menciona. Hay dos lugares solamente, el cielo y el infierno. También acerca del sacrificio de la misa y la transgresión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Indiscutiblemente se apartaron del fundamento puesto por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Que Dios tenga misericordia. Otra iglesia que está muy apartada de las verdades bíblicas son los mormones, fundada por Joseph Smith en 1805 al 44. Afirmó haber recibido revelaciones divinas, incluyendo la traducción del libro del Mormón, que dicen ellos que es otro testamento de Jesucristo, lo cual creen que Jesús visitó el continente americano después de su resurrección. Smith presentó este libro como un texto sagrado antiguo. Óigame bien, este libro del Mormón, ellos lo igualan o lo ponen por encima de la Escritura. Tienen también otros escritos como la perla del gran precio. Entre otras palabras, tienen otro evangelio muy diferente a lo revelado en la Escritura. Las Escrituras nos hablan en Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 11, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, óigame bien, o anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Lo dice la Escritura, no el hermano León. Así está escrito. Sus creencias acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están muy apartadas de la clara verdad de la Escritura también. Por ejemplo, ellos dicen, los mormones, que Dios el Padre existió una vez como hombre, pero llegó a ser Dios. Tiene un cuerpo físico. También dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados. Los hombres dignos pueden también llegar a ser dioses. La Biblia es clara cuando nos dice que Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo pueden leer en Juan capítulo 4, 24. Este versículo nos enseña que Dios no tiene un cuerpo físico, que es espíritu, y que la adoración a Dios debe ser sincera, de lo profundo del ser, o sea, de nuestro espíritu, y en conformidad con la verdad, no limitada a rituales físicos, sino conectada con la esencia espiritual de Dios y de uno mismo. También en Juan capítulo 1, versículo 18 nos habla en la Escritura, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, alabado sea Dios. Estos versículos bíblicos que he mencionado refutan la doctrina mormónica acerca de Dios el Padre. También dicen que Jesús fue creado y que su muerte en la cruz nos provee una expiación completa por todos los pecados. Imagínense, esta barrabasada majestática garrafal. La Biblia es muy clara y Dios nos habla por medio de ella. Miren lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. En 1 Juan
capítulo 1, versículos del 6 al 7, miren lo que nos dice la Escritura. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestra santificación es progresiva y dura hasta el día de la redención. Podemos fallar, pero Dios es justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Alabado sea Adonai, Elohim, el Dios eterno. También en Hebreo 9:14 nos habla la Escritura, así cuanto más de la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirva al Dios vivo. Aleluya. También los mormones no creen que el Espíritu Santo, el Espíritu eterno, no es Dios, sino una influencia como electricidad que emana de Dios. Óigame bien. Y es otra barrabasada majestática garrafal de esta absurda doctrina que ellos llevan. Leamos estos versículos bíblicos de Ananías y Zafira en el tiempo de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrayó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, dice. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón no ha mentido a los hombres, sino a Dios? Observe el corte que hago. Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mintiese al Espíritu Santo? Y a lo último del versículo dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios. La tercera persona de la Trinidad no es una fuerza, ni un campo de energía. Él consuela, se interesa, reprende, convence, guía, enseña y llena a los cristianos. Es lo que enseña la Escritura. Por ejemplo, te llena, Hechos capítulo 9, versículo 17. Por el tiempo solo diré los versículos bíblicos. Te fortalece, Hechos capítulo 9, 31. Habla, Hechos capítulo 11, versículo 12. Y Hechos capítulo 13, versículo 2. Envía, Hechos capítulo 13, versículo 4. Y te santifica, Romanos 15, 16. No es un campo de energía ni ninguna influencia, como dicen los mormones. Es en su errada doctrina. El Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Nosotros los cristianos no creemos en tres dioses. No. El Dios único es trino. Un Dios en tres personas, no tres dioses. Otro versículo que nos sirve de apoyo sobre la Trinidad es el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Padre, Hijo y el Espíritu Santo presentes en ese bautismo. También la gran comisión, Mateo 28, 19, donde Jesús comisionó a sus discípulos y le dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En conclusión, con esta secta están muy alejados del fundamento bíblico. Tenga cuidado con oír sus doctrinas erróneas, porque si usted no está edificado en la palabra de Dios, el diablo, óigame bien, el diablo lo puede cauterizar su mente y usted creer y caer en sus garras, para así mantenerlo en error doctrinal y alejado de las verdades y fundamentos que están en la Escritura. Otra secta religiosa son los testigos de Jehová, donde su doctrina errónea está muy apartada de las verdades bíblicas, ya que niegan la Trinidad y dicen que Jesús fue creado negando su deidad, como también tienen
al Espíritu Santo como una fuerza activa o el poder de Dios en acción, no como una persona, como parte de la Trinidad. Están muy alejados del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo. Aleluya. Lo mismo versículo que les puse a los mormones también es para los testigos de Jehová, o sea, para no hacer redundancia de los mismos. Solo este versículo voy a decir en Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cómo pueden borrar este versículo? Si aquí dice que Jesús es Dios. Aleluya. Y no se me puede escapar también algunas iglesias que se llaman ser cristianas y predican otro evangelio, como el evangelio de la prosperidad. Esta parte lo extraí de Google y escuchen bien lo que dice sobre el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es una enseñanza moderna que afirma que Dios quiere que todos los creyentes sean ricos, exitosos y físicamente saludables, y que la fe, las declaraciones positivas y las ofrendas económicas garantizan esas bendiciones materiales. Enseña que las bendiciones financieras y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. Afirma que la fe y las donaciones pueden aumentar la riqueza material de una persona. Óigame bien. Promueve la idea de que podemos ganarnos las bendiciones materiales de Dios, lo cual es considerado una enseñanza errónea por muchos teólogos. Es visto como un evangelio diferente que distorsiona el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué es peligroso este evangelio de la prosperidad? Presenta la Biblia como un contrato donde si tú haces tu parte, Dios está obligado a darte prosperidad. Promueve la idea de que la pobreza o la enfermedad son anatemas que deben romperse con fe y dinero. Nosotros como cristianos lo consideramos una perversión del evangelio verdadero, que explota la ambición humana, ya que no es bíblico. La Biblia enseña que Dios bendice, pero nunca promete riqueza garantizada a todos los creyentes. Jesús mismo vivió en humildad y los apóstoles también. El mensaje central del evangelio es salvación, perdón y vida eterna, no riqueza material. Aleluya. Por el tiempo, no podré exponer a la luz otras sectas que están apartadas de la verdad bíblica, como son los unicitarios, que son los solo Jesús, ciencia cristiana, ciencia teología, nueva era, etc. Solo le queda a usted escudriñar la Escritura, porque en ella encontrará la vida eterna. Termino con esta palabra. Aleluya. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado que vamos a ser salvos. Cada hombre y mujer nace y vive separado de Dios por causa del pecado original, y en consecuencia se halla en un estado de muerte espiritual. Por esta causa principal necesita reconciliarse con su Creador. El ser humano se haya perdido y para poder entrar en el cielo tiene que nacer de nuevo espiritualmente, ya que por su propia naturaleza pecadora no puede salvarse a sí mismo, siendo culpable delante de Dios por sus malos actos. Dios el Creador, compadeciéndose de nuestra condición, vino a este mundo en la persona de Jesús, 1 Timoteo 3:16, y en calidad de hombre murió en una cruz, pagando el precio de nuestro pecado. Solo su muerte hace posible que hoy el ser humano pueda reconciliarse con Dios. Para obtener la salvación y el completo perdón, el hombre debe arrepentirse ante Dios, creer que Jesucristo murió por su pecado y resucitó para su justificación, aceptando el regalo de la vida eterna que en Él ofrece gratuitamente. Perdona mi garganta, me siento un poco afectado. No sé si es un poco con gripe, pero perdóneme.
Aquellos que hoy se arrepientan de sus pecados y depositen su confianza en Jesús, recibiéndole en el corazón como Salvador y Señor, entrarán en el reino prometido por Él. Pero aquellos que han rechazado el mensaje de la salvación quedarán para siempre excluidos de la presencia de Dios y de su reino. Hoy es día de salvación. Tú decides. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Gracias le damos al eterno Dios, Adonai, que a través de su Santo Espíritu pudimos exponer su palabra en el día de hoy. Espero que haya sido para su entera edificación y recordándole que Jesús es el fundamento de la iglesia cristiana. Amén. Me despido hasta la otra entrega. León Milcán del canal Defensa de Fe Cristiana. Les pido, por favor, que le den like. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Así nos ayudan a seguir expandiendo el verdadero evangelio de salvación. Cristo viene pronto. Dios le bendiga.